Buenas tardes, tengan todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La Ética del Juez, que se llevará a cabo dentro del marco de la Cátedra José Luis de la Peza. Para impartir esta conferencia, hoy nos honra con su presencia el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela. Bienvenido, ministro. También de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contamos con la distinguida presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. En este momento daré lectura a la síntesis curricular del magistrado. Estudia la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, titulándose con mención especial. Es maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica. Asimismo, es doctor en Derecho y Libertades Constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho, la especialidad de los cursos de posgrado en Derecho por la Universidad de Salamanca y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesionalmente se ha desempeñado como secretario auxiliar de Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal y coordinador general de asesores del Tribunal, igual como secretario general de Acuerdos de la Sala Superior y magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. En el ámbito académico ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2008 a 2013 fue titular de la Cátedra sobre Derecho a la Seguridad Nacional impartida en el curso de especialidad en Seguridad Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pizaña para que dé inicio a esta conferencia magistral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es muy gustoso, estoy muy gustoso de poder venir a mi escuela, a la Escuela Libre de Derecho, donde no estudiamos la licenciatura en Derecho, sino la carrera de abogado. Y digo, en verdad me da muchísimo gusto estar aquí, pues en el marco de la cátedra de don José Luis de la Peza, porque para el maestro de la Peza era muy importante la ética judicial. Por eso también era importante justamente empezar las actividades de esta cátedra con un tema que fuera especialmente relevante para el maestro de la Peza y con una de las personas también relevantes en la vida del maestro de la Peza y también, por supuesto, en los temas de ética. Tengo una síntesis curricular del señor ministro Mariano Azuela Huitrón, a la que haré referencia. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro a partir de 1957, maestro en el Centro Universitario México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana principalmente. Desde junio de 1960, justamente presentó su examen de licenciado en Derecho con mención honorífica y ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde diciembre de 2009 es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no seguiré leyendo, señor ministro, porque primero es usted una figura ampliamente conocida y de verdad es para nosotros un honor que haya aceptado dar esta conferencia en el marco de la cátedra de don José Luis de la Peza. Muchísimas gracias, señor magistrado. Naturalmente, lo primero que quiero manifestar es mi agradecimiento por la invitación a esta conferencia. Hay diferentes motivos, no los diré todos, pero desde luego, no obstante que soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre he tenido
un gran seguimiento de la Escuela Libre de Derecho, más aún en varias ocasiones he tenido oportunidad de estar aquí. Para todos los que estudiamos la carrera de Derecho, el asistir a la Escuela Libre de Derecho nos hacía pensar en exámenes muy rigurosos, preocupación de que verdaderamente fueran personas valiosas en el campo del derecho quienes salieran con el título de esta escuela. Mi agradecimiento en consecuencia al señor magistrado, a su equipo de colaboradores por haberme invitado a la conferencia. En segundo lugar, unas palabras en torno a don José Luis de la Pez, de quien tuve el honor de ser buen amigo. Recuerdo que era yo magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación y un día me visitó como director jurídico del Banco Nacional de México y en un momento de la plática me pidió que por qué no aceptaba irme al Banco Nacional de México a colaborar con él. Y yo le dije que pues le agradecía mucho el ofrecimiento, que desde luego en el plan económico era mucho más atractivo, pero que yo tenía de algún modo la ilusión de ser ministro de la Suprema Corte y que por lo mismo pues trataría de seguir picando piedra para conseguir ese objetivo. Pues quién iba a decir que al paso del tiempo el que llegó al campo de la impartición de justicia fue José Luis de la Pez. Yo se lo comentaba con un poco de broma, pero decirle tú que pensabas que yo me fuera a la iniciativa privada, pues ahora estás tú con un papel muy importante en la impartición de justicia electoral, en donde pues tuvo él el hecho histórico de entregar el reconocimiento como presidente de la República a quien por primera vez después de muchos años lo habían favorecido las elecciones, mostrando que de algún modo había sido cierto lo que decía Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, cuando inició las grandes reformas en materia electoral. Alguno de sus colaboradores me comentaba que les decía a don Jesús Reyes Heroles, miren, cuando el poder no se reparte, se parte. Y de ese modo, pues señalaba cómo debía integrarse a la vida del derecho todo aquel que quisiera tener alguna participación para evitar que se salieran del mundo del derecho. Y con ese espíritu, pues quisiera yo afrontar mi compromiso en esta conferencia. Yo creo que es importante que todos los asistentes, en buen número, según lo observo, que participan en la justicia electoral, tengan conciencia de que esta conferencia no tiene como propósito el que ustedes al concluir tengan una gran sabiduría en materia de ética del juez, sino simplemente yo lo que desearía es que mis palabras resulten motivadoras para que alrededor de la ética del juez, en tanto que tienen una participación directa o indirecta en ese terreno, puedan realizar ustedes lo que es la expectativa de un orden jurídico en donde las cuestiones electorales tienen ya que estar sujetas a la intervención de la judicatura. Que esto es un paso importante que se dio en el derecho mexicano y que mi conferencia no puede prescindir de ello. Una conferencia motivadora para que quienes están interviniendo en la culminación de lo que serán muchos de los aspectos de la justicia electoral se realice conforme a los principios de la ética. Un primer punto que quisiera yo mencionar es el relativo a la importancia de la ética. La ética para algunos es algo que no vale la pena, que en realidad es más bien motivo de cierta burla, y para otros la ética
es de una gran importancia. Hace algún tiempo, una persona que incluso ha actuado mucho en política escribió un editorial en el periódico Reforma y en una de sus partes dijo lo siguiente: y en la Cámara de Diputados tuvieron la feliz ocurrencia de aprobar un código de ética, puesto con signos de admiración. Pretender acabar con la corrupción con mandamientos éticos es tan ingenuo como querer apagar un incendio con agua bendita. Sermonear con normas privadas la conducta pública de los legisladores simplemente es buscar verle la cara al elector. Eso no solo indigna, subleva, exaspera. Sin embargo, creo que afortunadamente hay personas que piensan de manera diferente. Hay un prestigiado catedrático, maestro emérito del ITAM, Carlos de la Isla, que él tiene en alguna de sus intervenciones una referencia a la ética y dice nada menos que lo siguiente: los grandes problemas jurídicos, económicos y políticos de México no podrán resolverlos ni la política, ni la economía, ni ninguna otra disciplina de ese carácter. Lo único que puede resolverlos es la ética que radica en esas personas que tienen una vida que respeta los valores y que esos valores que normalmente se centran en la verdad, en el bien, en la justicia, en el amor, se traducen en esas ramas de la economía, de la política, y que entonces podrán influir precisamente para que en todas esas disciplinas esos valores imperen. La ética para él, en consecuencia, sirve para fortalecer un humanismo, y ese humanismo tiene que estar de alguna manera estimulado y guiado por la ética. La ética efectivamente tiene un problema, y el problema radica en que es una invitación a los seres humanos para que por sí mismos actúen con rectitud. Esto, naturalmente, como que nos debe llevar a averiguar, pues de algún modo, qué es lo que en la sociedad se da que facilita o dificulta la actuación ética de las personas, y dentro de esas personas, de quienes están con la elevada función de impartir justicia. No debemos perder de vista que, pues, en esta vida se actúa de muy diferentes maneras. Hay distintas formas de pensar derivadas también de la libertad humana. Y estas formas de pensar, pues algunas tienden a favorecer la conducta respetuosa de la ética y otras, al contrario, propician que se abandone la ética. Hoy en materia política se está manejando mucho lo relacionado con la corrupción. Incluso se llega a hablar de corrupción de instituciones. Yo pienso respetuosamente que la corrupción se da en personas, no en instituciones. En las instituciones puede haber personas corruptas, pero las instituciones de suyo no pueden mostrar corrupción porque su actuación es la que tienen sus integrantes. Y entonces, en ese sentido, como que tendríamos que darnos cuenta que, por ejemplo, en esta vida hay personas que adoptan actitudes de relativismo.
Es decir, la verdad es lo que a cada quien se le ocurre. Y esto, pues naturalmente, es contrario a la ética, en tanto que ella presupone principios, presupone valores que se derivan precisamente de la verdad. Si cada quien piensa lo que se le da la gana y eso de suyo es verdadero, pues eso naturalmente propicia el que se incurran en conductas indebidas conforme a una regla ética. También se considera a veces dentro de estas posiciones filosóficas lo que actualmente podría identificarse como humanismo liberal. La ética está relacionada con la conducta que las personas tienen en la vida social. Un liberalismo individualista, pues indiscutiblemente que no reconoce ningún deber para con la sociedad. Cada quien hace lo que quiere, puede comportarse de la manera que desee. ¿Y cuál es el origen, por ejemplo, de los actos de corrupción? Pues precisamente esta mentalidad liberal individualista. Yo creo que el campo de la ética puede recorrerse a través de lo que rigurosamente sería lo que la filosofía dice de la ética. La ética es una disciplina filosófica que tiene por objeto determinar lo que es bueno y lo que es malo, para que se realice lo primero y se evite lo segundo. Pero como que no es la única manera como se llega a comprender la ética. Aún yo diría que si ustedes esperan una exposición filosófica de la ética, se van a decepcionar, porque yo no soy filósofo y por lo mismo yo tengo que recurrir a otros elementos que para mí son muy importantes. Y yo diría en este momento que para mí la ética en buena medida es una ética vivencial. Esa ética vivencial deriva más bien de lo que las personas reciben primero en el hogar. Este también es un problema en la época moderna. En otras épocas era generalizado que cuando una persona contraía matrimonio no era simplemente por el amor que se tenían recíprocamente quienes hacían ese matrimonio, sino que era sobre la base de un compromiso de que el objetivo de ese matrimonio era que ese amor se tradujera en su encarnación en los descendientes, y que eso obviamente propiciaba que quienes sabían que ese descendiente tenía mucho de sus características genéticas, debía ser una persona de provecho, y que esa era la preocupación, y afortunadamente creo que todavía sigue siendo en la mayoría de los casos, que permitía que desde que tenía uso de razón una criatura fuera recibiendo los elementos éticos para que se convirtiera en una persona recta. Cuando esto se va debilitando, pues nos encontramos también con una posición ideológica que se traduce en una situación práctica de que la educación, la formación familiar se va debilitando significativamente. Y entonces entiende uno con facilidad que se vayan reproduciendo esos fenómenos de corrupción, a grado tal que ustedes advertirán que esto va a ser una de las características, ya lo está haciendo, de las campañas políticas que van a culminar en este año con autoridades de diferentes niveles, iniciando con quien llegue a ocupar la presidencia de la República. La presencia de la materia política está hoy en todos los periódicos. Doy unos cuantos ejemplos. Un artículo, tomo un fragmento de Guadalupe Loaesa. Desde hace años siempre me he interesado en la biografía de las esposas de los políticos, no nada más de México, sino de otras partes del mundo. Es así como en este mismo espacio
He escrito sobre el tema antes de que muchas de ellas se convirtieran en primeras damas. Ahora que nos encontramos en plenas campañas presidenciales y que ya sabemos quiénes son los precandidatos por los 3 partidos más importantes, me dispongo a hacerlo sin ningún ánimo partidista, más que el de dar a conocer a los electores mi percepción lo más objetiva posible sobre su personalidad, trayectoria profesional e intereses. Un escritor que normalmente en una de sus columnas es identificado como Catón, está dedicando en cada una de sus colaboraciones una parte relacionada con la política. Leo: la vida es un cuento narrado por un loco lleno de sonido y furia. Pues bien, el año que comienza estará para nosotros lleno de furia y de sonido. Todo indica que la elección presidencial será un herradero donde se escucharán toda suerte de injurias y denuestos, donde se dirán mentiras colosales, donde se harán promesas imposibles de cumplir y donde las redes sociales serán ventilador que arrojará por todos los rumbos cardinales del país eso que en lengua shakespeariana se denomina shit, scrub, drek, squart, prop. Creo que fue Pepe Nava, ingenioso epigramista, quien a propósito de las elecciones que se hacían en la Ciudad de México en los años 30 del pasado siglo, escribió esta traviesa cuarteta de versos tetrasílabos: barbacoa, buen pulguito, cito plebe, plebiscito. Las cosas no han cambiado mucho. Ya solo en algunos estados se da barbacoa y se reparte pulque, pero en todo se distribuyen a manos llenas tarjetas canjeables por dinero o mercancías. Ya no se habla de plebe, sino de acarreados, pero los plebiscitos de hoy son tan sospechosos como los de ayer, y aún se siguen inventando variaciones sobre el eterno tema de la manipulación del voto. En cuestión de democracia andamos en pañales y no muy limpios los pañales. José Goldenberg, que incluso tiene la calidad de uno de los hombres que ha influido más en lo que es el desarrollo de la justicia electoral, dice en uno de sus artículos: 1958, el 27 de agosto, Demetrio Vallejo asume la dirección del sindicato ferrocarrilero. Luego de una huelga y de haber alcanzado un aumento considerable al salario, logra desplazar a la dirección oficialista. Obtiene un triunfo espectacular: 59.759 votos contra 9. Después vendría un nuevo pliego petitorio, otra huelga y la contundente derrota fruto de la represión. Vallejo y varios de sus compañeros estarán más de 11 años en prisión. 1968, el movimiento estudiantil sacude los cimientos del poder político, con demandas de clara orientación democrática y movilizaciones espectaculares, intenta desmontar algunas de las piezas del entramado autoritario. Recibe del gobierno una paranoica y brutal respuesta. La ira y la indignación correrán como pólvora. 1978, el 18 de julio se aprueba la ley de amnistía. Se trata del complemento a la reforma política de un año antes. Esta permitió la entrada al escenario institucional electoral de nuevas fuerzas políticas e inyectó un cierto pluralismo a la Cámara de Diputados. La amnistía benefició a guerrilleros y luchadores sociales que se encontraban en prisión o bajo proceso. 1988, México vive las primeras elecciones presidenciales competidas en su historia contemporánea. La buena nueva, para quien quiera verla, es que México no cabe más abajo el manto de un solo partido político. La mala, que las instituciones y los operadores de las mismas
no pueden procesar con limpieza los resultados de las urnas. La crisis postelectoral demanda profundas reformas si se quiere reparar la credibilidad que saltó por los aires. 1998. El 5 de julio, Ricardo Monreal, escindido del PRI, gana la gubernatura de Zacatecas. Es la primera del PRD. Un año antes, el Distrito Federal había sido conquistado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del mismo partido. La vía electoral es transitable y ofrece frutos nada despreciables. Empiezan a dispararse, 2008, empiezan a dispararse los homicidios dolosos. Si de 1991 a 2007 esos asesinatos venían reduciéndose de manera sistemática y consistente, a partir de entonces crecen de manera exponencial. 2018, espero que el año no sea leve. Pues creo que todo esto que nos sitúa en algo que ustedes en su mayoría viven cotidianamente, nos conecta con el tema de la justicia de los jueces. ¿Por qué? Pues porque finalmente esta es la fórmula que se ha encontrado políticamente para que las cuestiones electorales finalmente estén en manos de juez, formalmente magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto ya no es novedoso, se ha dado a través ya de distintas elecciones y, sin embargo, pues por las características de esta elección de 2018, pues como que va a obligar a que se tenga ese gran cuidado de velar precisamente porque la ética esté presente en el mundo del derecho que tendrá que aplicarse por los tribunales electorales. Esa ética del juez, pues naturalmente que tiene que obedecer a ciertos principios fundamentales. Advierto que el que yo asuma una posición, pues es consecuencia de que para mí la rectitud de intención de todo conferencista es precisamente compartir aquello de lo que se encuentra convencido, pero que eso no significa que yo no respete cualquier otra posición. Si entre las presentes y los presentes hay quienes no estén de acuerdo con mis puntos de vista, tengan la seguridad de que seré el primero en respetarlos. Pero, pues mi obligación hacia mi propio pensamiento me obliga a exponerles mi punto de vista. Yo estoy convencido de que lo que finalmente viene a sustentar la ética de los jueces es el conjunto de principios que de algún modo derivan del justnaturalismo. El justnaturalismo obedece a aquella clásica definición que se daba de la filosofía. La filosofía, recuerdo, y que esto para mi edad es muy meritorio, que el maestro de filosofía que tuve en primero de preparatoria nos dio como primera tarea el aprendernos la definición de filosofía. La filosofía es el conocimiento de la universalidad de las cosas por sus causas y razones últimas a través de la luz natural de la inteligencia. Esa esencia a la que se debe llegar, pues requiere de la inteligencia humana. Y esa inteligencia humana, y de ahí mi adhesión al justnaturalismo, como que debe obedecer no a posiciones alambicadas e ininteligibles que a veces se llegan a dar por grandes pensadores, sino que al contrario, como que esas razones deben ser accesibles a cualquier ser humano. Y esto lo logra el justnaturalismo. Esto pues nos llevaría a recordar los aspectos relacionados con la persona humana. Y estos aspectos tienen conexión con un elemento fundamental de esa filosofía justnaturalista, que es el orden.
la sociedad, y no solo la sociedad, sino todos los seres del universo, tienen que actuar conforme a un orden, y que ese orden deriva precisamente de su naturaleza. Si se habla de los seres minerales, si se habla de los seres vegetales, si se habla de los seres animales, si se habla de los seres humanos, sus distinciones radican precisamente en su naturaleza. Es cierto que en la época moderna ya se llega a hablar incluso de los derechos humanos de los animales, y de pronto se defiende más el que maten a un animal en una plaza de toros que el que estén matando niños concebidos durante todos los días del año, llegando a cantidades verdaderamente impresionantes por la práctica del aborto. Como que esto lleva al desorden. No, el orden debe de alguna manera respetarse. El orden es una adecuada disposición de las cosas semejantes y diferentes respecto de la finalidad que persiguen. De modo tal que el orden social será precisamente esa adecuada disposición de las personas en la vida cotidiana que se da en las comunidades de las que forman parte. Si partimos de esa idea de orden, será muy importante tratar de entender qué es la persona humana. Y yo recurro a algunos pensadores que para mí presentan conceptos accesibles a todo ser humano en que ponga en práctica su inteligencia. Por ejemplo, Pedro Velázquez decía que la persona humana es el ser que puede decir yo soy, yo existo, porque es consciente en tanto que está dotado de conciencia. Yo pienso, yo reflexiono, porque está dotado de inteligencia. Yo quiero porque tiene voluntad. Yo elijo porque tiene libertad. Yo soy responsable precisamente como consecuencia de esa libertad. Yo me perfecciono por acciones de la libertad. Si ustedes en este momento tratan de recorrer lo que ha sido su vida, se van a dar cuenta que coincide exactamente con esa definición que da Pedro Velázquez. Otro pensador, José María Guix, dice que la persona humana es un microcosmos, es decir, un pequeño mundo en el que se dan cita y se encuentran de alguna manera todos los reinos de la creación. Por los elementos físicos y químicos de su cuerpo, se relaciona con los seres inorgánicos. Por sus funciones vitales, se relaciona con el mundo vegetal y con el mundo animal. Por su inteligencia y libertad, emerge victoriosamente del mundo de lo visible para introducirse al mundo de lo invisible. En este momento, ustedes están siguiendo mis palabras, precisamente constatando lo que dice esta definición, porque mis palabras se traducen en conceptos, es algo invisible, pero algo invisible que de algún modo en este momento está siendo seguido por la inteligencia de quienes me están honrando con su presencia. Decía Pascal que el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. Una definición muy breve y que sin embargo nos hace ver algunos aspectos importantísimos de la naturaleza humana. En este momento me referiría simplemente a la individualidad. Los seres humanos, que son grandiosos por otros aspectos a los que me referiré dentro de un momento, parte de su importancia la tienen en razón de esa individualidad. La individualidad supone que no hay dos seres humanos iguales. Cada ser humano es diferente y esto constituye su verdadera riqueza. En este salón yo puedo distinguir hombres y mujeres, pero no es eso lo que está enriqueciendo la personalidad de cada uno de ellos y de ellas, sino lo que los engrandece es que cada uno es distinto, diferente a todos los demás.
Y esto naturalmente se da en el mundo de los seres humanos, donde viene esa grandeza que lleva a todo aquello que nos va a conducir a la ética, y específicamente a la ética del juez y a la ética del juez electoral. ¿Cuáles son los aspectos importantes que podríamos destacar de las características de la persona humana, además de la individualidad? En primer lugar, tendríamos la conciencia. El ser humano se da cuenta de todo lo que está a su alrededor. El ser humano, cuando estudia, está enriqueciendo sus conocimientos para que formen parte de su vida, y esto les permita actuar con mayor calidad humana. Y vendrán otras características como la libertad, como la inteligencia. En virtud de la libertad, el ser humano es dueño y señor de sus actos. De algún modo, como en forma poética algunos decían, es el arquitecto de su propio destino. Pero la libertad en toda su grandeza, porque eso es lo que enriquece a cada ser humano, que actúa como quiere. Sin embargo, ese quiere va a especificar si actúa a favor del ser humano, empezando por él mismo, o actúa en contra del ser humano. Y eso se va a conseguir a través de la inteligencia. La libertad, pues se nos expone para mí de manera magnífica en el Génesis, cuando aparecen Adán y Eva. Para algunos será una leyenda, para otros será el origen de la creación del ser humano. Cada quien colóquese en la posición que desee. Pero recordarán lo esencial. Se trata de que al ser humano se le coloca en el paraíso terrenal. Puede tomar todo lo que quiera de ese paraíso, pero hay un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no puede tocar. Y entonces aparece el personaje Satanás, que a través de una serpiente le habla a Eva. ¿Por qué a Eva? Cada quien busque su respuesta. Probablemente si hubiera dirigido a Adán, Adán no le hubiera hecho caso, entre otras razones por flojera, no por virtud, pero se dirige a Eva. Y a Eva le dice, ¿por qué no toman de este árbol? Y Eva dice, pues es que no nos lo prohibió el Creador. Ah, es que el Creador sabe que si toman de ese fruto van a ser como dioses. Y entonces Eva toma de lo que tradicionalmente se ha considerado como una manzana, que inmediatamente va con Adán. Y aquí también está la explicación posible de por qué se dirigió a Eva, porque si Adán hubiera sido el que tomara la manzana, no habría convencido a Eva, sino que se habría llevado una buena regañada de ella, como a través de la historia se ha visto. Pues Adán toma también la manzana, ¿y esto a qué conduce? Pues a que de pronto sienten vergüenza, se ven desnudos, empiezan a tener las incógnitas del ser humano, se hacen sus vestiditos y Dios los busca. Y luego viene otra enseñanza muy importante de la libertad. Encuentra a Adán y le pregunta a Dios, ¿qué sucedió a Adán? Y si ustedes ven el Génesis, sobre todo en una de sus versiones, van a encontrar que dice Adán, la mujer que tú me diste. No busco otro argumento, sino el argumento que se reitera a través de la historia, echarle la culpa a otro. Y la culpa se le está echando al pobre Dios. La mujer que tú me diste, ella es la que me hizo caer. Y de ahí vendrá que salen del paraíso terrenal, y esa libertad que en esos momentos solo estaba circunscrita
a esas posibles fallas de tomar del árbol prohibido, se va a convertir en característica de todo ser humano a través de la vida. El ser humano tiene libertad, esa libertad tiene la grandeza que hace un momento destaqué, pero también tiene el gran riesgo, el gran peligro de que los seres humanos vean atractivo en aquello que es contrario a la dignidad humana. Muy importante la inteligencia, pero muy importante también el que esos seres humanos inteligentes y libres sepan encontrar los mecanismos para que en el momento en que se tenga que tomar una decisión, esta sea a favor del ser humano y no en contra del ser humano. Cuando daba yo clase en la preparatoria, recuerdo que les decía que pudieran hacer una raya en una hoja blanca y en la parte superior pusieran de lo que yo tengo en este momento, qué es lo que he obtenido exclusivamente por mí mismo. Y en la otra, de lo que yo tengo en este momento, qué es lo que he obtenido gracias a la sociedad. Y me hacían el ejercicio que ustedes ahorita en su imaginación están haciendo, y seguramente coincidirían con la respuesta, que en la primera parte lo que uno ha obtenido exclusivamente por sí mismo no es nada, porque incluso el ser humano desde el momento de su concepción ha surgido gracias al amor de un hombre y una mujer que le han dado la vida. Y a partir de ese momento, todo lo que van obteniendo va siendo gracias a una comunidad de la que forma parte. Esto contradice claramente un humanismo individualista. Esto señala cómo los seres humanos recibimos mucho de la sociedad y esto nos debe comprometer con una conducta cuyo bien no solamente sea lo que a mí en lo individual me corresponde, sino que sea también en relación con mis compromisos hacia la sociedad. Y que esto indiscutiblemente es de una gran importancia para la ética. La persona humana tiene pues esas características y esas características pues tienen que llevarlo a que tenga compromisos sociales importantes y por lo mismo que esos compromisos den lugar a la importancia de la ética y a la importancia del derecho. Esto supone decir algo sobre el derecho, sobre la justicia, decir algo sobre estas materias que son las que propiamente nos van a permitir desembocar en este tema de la ética de los jueces. Formar la sociedad. Al formar la sociedad, lógicamente, se está creando un instrumento importante para que la sociedad se ordene, trabaje adecuadamente. Esa situación se sigue propiamente de los compromisos que se van adquiriendo. Los seres humanos tienen que satisfacer sus necesidades. Algún sociólogo, Joseph Pfister, hablaba de cómo los seres humanos tienen 6 necesidades sociales básicas: las necesidades familiares, las necesidades educativas, las necesidades económicas, las necesidades políticas, las necesidades religiosas y las necesidades recreativas. Y si ustedes observan el desarrollo de las sociedades, van a advertir que esas necesidades sociales básicas se traducen
en las instituciones básicas que se dan en todas las épocas con diferentes características específicas, pero que tienen siempre como uno de sus objetivos el que haya el desarrollo de los seres humanos. Y ahí aparecerán naturalmente los elementos de la autoridad, del derecho y de la justicia. ¿Qué es la autoridad? Pues la autoridad es una facultad moral que tiene quien posee ese atributo a fin de que dirija, coordine, motive, castigue a los seres humanos cuando se apartan de los fines de la comunidad de que forman parte. Entonces, esa autoridad es indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad. No solamente debe funcionar la autoridad, sino que esto se traduce en las normas jurídicas y en las normas éticas. Las normas éticas deben motivar a los seres humanos para que en un momento dado, por voluntad propia, traten de actuar con la rectitud que señala esa ética. Vean por qué, para mí, esta es la posición que debe de alguna manera asumirse, porque es la posición que garantiza plenamente lo que es la actuación responsable de los seres humanos, que es donde está el campo de la ética. La ética, es cierto, es esa disciplina filosófica a la que hice alusión, pero la ética también se va logrando en lo que yo diría es la ética viva. ¿Y cómo va uno a ir construyendo esa ética viva? Pues en primer lugar en el hogar. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando una de mis hermanas, tengo un hermano que ya murió, 5 hermanas, y cuando alguna de ellas andaba en la edad de la adolescencia, vio que mi padre, ministro de la Corte, entraba con un gran número de expedientes y se le quedó viendo con unos ojos grandes que tiene todavía y le dijo: papá, ¿qué todavía a ti te dejan tarea? Y ahí ya fue para mí una gran enseñanza sobre ética del juez, porque precisamente, y yo pienso que si no todos, la mayoría de los que están aquí, que colaboran precisamente con la justicia electoral, se dan cuenta que una de las características de este trabajo es cargar expedientes, es ver los expedientes con cuidado, tratar de ser detallistas, y que todo esto pues naturalmente a veces llega a la frustración. Recuerdo otro elemento importante de ética judicial. Era secretario de acuerdos en la segunda sala cuando llegué yo a ella, don Jesús Toral Moreno, que fue un prestigiado magistrado de circuito y que tuvo grandes merecimientos para ser ministro de la Corte, cosa que nunca logró. Era una gente que a veces tenía un carácter un poco agrio. Entonces no era raro que se lo encontrara uno como con una mirada de enojo, pero un día lo advertí. Él había sido incluso miembro del sínodo de mi examen profesional, iba muy sonriente, y le dije: maestro, ¿por qué está usted tan contento? Y me dijo: es que me ha tocado un asunto dificilísimo. Y yo en el fondo dije: pues para mí esos son horrorosos, pero si él lo está viendo así, espero yo con el tiempo también tener esa perspectiva. Y cuando él me dijo por qué estaba tan hermoso el asunto, pues comprendí que cuando a un secretario, a un magistrado, a un ministro les llegan asuntos fáciles, los que les llaman de machote, pues eso no les da ningún enriquecimiento en su preparación profesional. En cambio, son los asuntos difíciles a los que se les encuentra la hermosura de que le van a dejar a uno una huella importante que le va a permitir crecer en su calidad de colaborador del juez
y después en su calidad de juez, de magistrado o de ministro. Hay toda una vida en la relación entre el juzgador y sus colaboradores que de alguna manera es muy propicia para que se vaya atendiendo a esa ética viva. Daba yo cuenta en la segunda sala, terminó la sesión y cuando llegué a la secretaría, a la oficina en donde se encontraba, había un gran pleito entre la mecanógrafa y el mecanógrafo que me apoyaba. Traté de que se restableciera la paz, fungí un poco de juez y les pregunté qué ha pasado. Y entonces la mecanógrafa me dijo, pues pregúntele a fulanito lo que hace para que se dé usted cuenta de cómo es. Guardó estricto silencio y entonces ella añadió, mire, no le puede contar que él habla a los despachos de los asuntos que tenemos cuando ya él conoce cómo se van a resolver, por lo menos en el proyecto que se va a presentar, y les dice que pues ellos podrían darle algo para que él lograra que el proyecto saliera a su favor. Bueno, a mí me pareció eso verdaderamente grave, sigo pensando que era grave, pero pues se lo fui a comentar a don Felipe Tena Ramírez. Me escuchó y al terminar me dijo, mire, voy a hablar con el oficial mayor para que a esta persona se la lleve a una oficina en la que no tenga acceso a los expedientes. Yo pensaba que iba a decir, vamos a levantarle actas y vamos a correrlo, pero advertí ese sentido ético. Es una persona que tiene familia, es una persona que vive de su sueldo. Esto va a llevar a una situación muy grave para su vida. Mejor tratemos de evitar que pueda volver a incurrir en esa conducta y resolveremos bien el problema. Me hizo reflexionar en que lo que yo pensaba era desproporcionado a una falta en que se había incurrido cuando las remuneraciones eran muy bajas en el Poder Judicial y que pues propiciaban que se dieran esas situaciones. Alguna ocasión llegó un secretario de acuerdos a la sala del que se decía que había sido magistrado en un Tribunal Superior de Justicia, pero que no había podido con la responsabilidad y había tenido que regresar a la corte. Pues coincidió que me llegó un asunto que era extraordinariamente complicado, un problema de seguros, y cuál sería mi sorpresa que me encuentro que la sentencia había sido de ese secretario. Me quedé impresionado, fui con don Felipe Tena Ramírez, le comenté, oiga, se dice esto de este secretario, pues debo decirle que nos han turnado este asunto muy difícil y que hay una magnífica sentencia dictada por él y hecha por él. Y me dice don Felipe, mire, no acelere usted sus alabanzas, porque ese juez, la única sentencia que dictó en todo el año fue esa. Y el nombre de los secretarios de la Corte es muy descriptivo, secretario de estudio y de cuenta. Ni tanta cuenta que no haya estudio, ni tanto estudio que no haya cuenta. Y que esto ya es un atributo importante en quienes participan en la impartición de justicia, que apoyan a los jueces, que deben tratar de cumplir con la responsabilidad que tienen y que está suponiendo, y vaya que si en los tribunales electorales se da este fenómeno de una gran cantidad de asuntos que ameritan que se trabaje con mucha intensidad. Esto es la ética viva, pero una ética viva que tiene como sustento esos elementos que derivan de esa filosofía justnaturalista que nos hace ir descubriendo que hay razones
para que todo esto se enfoque de esa manera. Entonces debe haber la autoridad, y esa autoridad pues de algún modo debe estar sujeta en primer lugar a las reglas de la ética y en segundo lugar a las reglas del derecho. Decía González Morfín que el derecho es el mínimo de normas éticas necesario para el buen funcionamiento de la sociedad. Es necesario que haya normas que tengan como consecuencia el que si no se cumple con ellas existan castigos, porque de otra manera la sociedad no podría funcionar. Pero hay otras normas éticas que están simplemente dirigidas para que la persona vea qué es lo debido y lo haga con espontaneidad. Esto está muy vinculado con lo que es el derecho. Decía el doctor Villoro Toranzo en su libro de Teoría del Derecho que el derecho es un conjunto de reglas de conducta establecidas como obligatorias por la autoridad por considerarlas solución justa a los problemas que se dan en una realidad concreta, en una comunidad concreta. Esto es lo que de algún modo justifica todo el orden jurídico de una comunidad en donde se van viendo todos los problemas que se llegarán a presentar para que se resuelvan adecuadamente. Y esto tiene que estar de acuerdo con la justicia. Y ahí aparecerá como un elemento fundamental de justicia será dar a cada quien lo suyo, y la determinación de lo suyo pues estará en torno a esos valores del ser humano que hemos estado señalando. Esto pues obviamente nos lleva a entender cómo esa composición del ser humano, de un ser sociable, de un ser libre, de un ser inteligente, de un ser con voluntad, es básico para poder realmente ir avanzando en el campo de la conducta ética. Tenemos que decir algo sobre la conducta del juez. Don Felipe Tena Ramírez, que según he dicho fue para mí algo fundamental, 11 años con una persona de esa categoría, me fue para mí extraordinariamente valiosa. Y él era además una persona que tenía un gran estilo gramatical. Él fue estudiante de la Escuela Libre de Derecho. Y don Felipe Tena Ramírez publicó en un número de una revista de esta escuela un artículo que es precisamente la ética judicial. Yo, de algún modo, cuando supe esto y localicé ese artículo, me sorprendí de que nunca en esos 11 años me habló don Felipe para decirme: quiero hablar con usted de la ética. Pero recapacité y me di cuenta que cada vez que yo acordaba con él había enseñanzas éticas, tantas que llevarían quizás muchas conferencias el irlas recordando. Sin embargo, en ese artículo, él, por ejemplo, decía: la erudición, la sabiduría y la elocuencia tienden sus redes sutiles a la vanidad, y del vuelo feliz de una frase o de la exposición brillante de una doctrina pueden quedar mal paradas la verdad y la justicia. Hay veces que el juez falla porque quiere presentar una gran doctrina y de pronto lo que se está perdiendo de vista es que la verdad y la justicia se encontrarían precisamente de una manera muy sencilla. Alguna otra expresión que tiene en ese trabajo dice que un juez puede ser calificado como bueno o como malo, pero que ese juez
no merece ese nombre si se dedica a tratar de elaborar grandes sentencias, grandes tratados, y se pierde de vista que su obligación es simplemente impartir justicia. Dice, los profesionales de la justicia deben tener una característica sin la cual se puede hablar de una característica que no necesita, que probablemente no se necesita ni para ser brillante abogado, ni para ser excelente en cualquier otra profesión, pero cuya ausencia en el juez implica nada menos que la desaparición del juez. Y añade, se puede hablar de un juez deficiente cuando es ignorante, cuando es perezoso, cuando carece de ese sentido de justicia que por disposición divina han llevado en la sangre los grandes juzgadores. Pero no se puede actuar de juez bueno ni malo cuando no tiene esa característica esencial e informadora de lo que es un juez, la imparcialidad. Sócrates decía, un juez puede ser de muchas características, debe saber escuchar con caballerosidad, debe saber decidir con sabiduría. Un juez debe, de alguna manera, tener siempre como forma de solución la imparcialidad. La imparcialidad es, consecuentemente, una cualidad indispensable en donde radica la grandeza de los jueces. Lo demás tendrá que ser su complemento. Decir un poco del juez electoral. Yo creo que es una de las funciones más delicadas que se deben cumplir en una sociedad. Los jueces electorales, y sobre todo en tiempos como los estamos viviendo, tienen la gran responsabilidad de impartir justicia en tan delicada materia. Si quienes están en la contienda política no tratan de aplicar precisamente esa ética de los jueces, van a propiciar situaciones indeseables. Es muy importante que no solamente se vinculen a la ética del juez las personas que están dedicadas a la impartición de justicia, sino que en esto también deben participar las personas que van a propiciar que se den conflictos que van a llegar al juez electoral. La materia electoral, pues debe obviamente estar vinculada con lo que es ese crecimiento del que hablaba Reyes Heroles, que esta materia debe estar también vinculada de una ética dirigida a lo que es propio precisamente de la política, que es la imparcialidad, que es el tratar precisamente de salvaguardar los valores de la democracia. Lo propio precisamente de la contienda política es que se respete la voluntad del pueblo, y todos los que tienen que ver con la relación con ese pueblo, y aquí piénsese en los que hacen encuestas, los que tratan de decir discursos sobre cómo deben ser los políticos, etcétera, etcétera, son ellos los que ya tienen que poner en práctica precisamente las virtudes y las cualidades propias del juez y del juez electoral. El juez electoral se va a encontrar con problemas muy delicados, aún, y ahí están ya muchos de ustedes que han tenido estas experiencias, ha habido problemas muy difíciles de solucionar y que se ha tenido ya que poner en práctica lo que es la ética de los jueces. Lo propio de los conflictos y de los problemas que llegan a los tribunales es precisamente su dificultad. Aquello que decía don Jesús Toral Moreno, me ha llegado
un asunto hermosísimo porque es muy complicado. Es un reto a que yo resuelva como debe resolver un juez, sabiendo que tengo que tener la inteligencia adecuada para que esa imparcialidad, característica básica del juez, se traduzca no solamente en la solución adecuada del asunto, sino en precedentes que se van a estar aplicando posteriormente. La satisfacción de haber sido secretario de Estudio y Cuenta, sobre todo de un ministro tan prestigiado como don Felipe, pues indiscutiblemente que me permitió vivir constantemente esas situaciones que se iban presentando. Llegué en alguna ocasión cuando estaba dándose cuenta y de pronto uno de los ministros dijo: pues no veo por qué estemos dedicando tanto tiempo a este asunto si como Suprema Corte nuestras resoluciones son inimpugnables. Y con mucha serenidad don Felipe volteó y le dijo: precisamente por eso debemos seguir estudiando con profundidad este asunto. O sea, no quitarse el asunto de encima diciendo pues somos Suprema Corte y lo que dijimos, bien o mal, eso es la última palabra. Una ocasión en la que incluso se iba a llegar a los golpes, precisamente porque alguno de los ministros pensaba que ya era necio estar discutiendo y simplemente pues uno de ellos demostró que eso era fundamental precisamente por las características del asunto. Estar involucrados en la impartición de justicia lleva precisamente a tener esos cuidados, a tratar de encontrar lo que son los códigos de ética. Los códigos de ética tienen precisamente como una de sus características el que tratan de presentar las virtudes que se deben practicar para que después esto se traduzca en personas que en cada asunto, en cada caso, están imbuidos de esa preocupación de actuar con la rectitud necesaria para que los asuntos salgan adecuadamente. No querer precipitar discusiones, no querer precipitar decisiones sin tener ya la confianza de que esa debe ser la última palabra. Decía en un principio que pues naturalmente aquí tendríamos que motivar a actuar correctamente. La actuación correcta está en buena medida en el estudio que se realiza de los asuntos, en la preocupación por encontrar en el asunto quién tiene la razón, y en el juez electoral, como que todo esto debe tener como gran preocupación el salvaguardar lo que ha justificado la democracia, que sean realmente los principios de la democracia los que se salvaguarden, que no se traten de festinar situaciones que son contrarias a estos principios. Cuando en la Corte tuvimos necesidad de algunas definiciones en relación con leyes electorales, pues se trató de que privara precisamente esa característica, el tratar de pensar en los principios de la democracia para que de ese modo estas decisiones sean para bien de la justicia. Cuando tiene uno necesidad de concluir una conferencia, pues como que trata uno de recurrir a ciertos pensamientos que pudieran estar grabados en la gente para que en su vida cotidiana traten de actuar debidamente. Un gran pensador es José Luis Martín Descalzo,
Él tiene unos libros sobre razones y en una de ellas dice: ser libre por ser libre puede ser motivo de orgullo, pero no sirve para nada. Las personas humanas son libres para que sus manos sin cadenas construyan algo mejor, su propia vida y la vida de los demás. La libertad es un elemento básico en la democracia y es un elemento básico precisamente en la justicia electoral. Y ese pensamiento indiscutiblemente que tiene su gran importancia. Decía en la novela Crimen y Castigo Dostoyevsky que Raskolnikov, cuando mató a la usurera y luego a la hermana de la usurera, inmediatamente apareció en su conciencia el que había actuado mal. Esto, lógicamente, también se tiene que tener en cuenta cuando uno actúa como juez. El que debe dedicar todo el tiempo necesario para llegar finalmente a estar convencido de una decisión importante. Se van a crear esos precedentes y eso será en consecuencia de una gran importancia y trascendencia. En el libro negro de Papini se dice en algún momento cómo las personas pues tienen naturalmente la libertad. Dice: los seres humanos son egoístas y feroces, y a estas fieras solo se les puede controlar por el látigo del domador o por la magia verbal del encantador. Yo pienso que Papini trataba de hacer cierta ironía. En realidad, yo desearía que mis palabras de alguna manera los motiven a que piensen ustedes que los seres humanos son inteligentes y libres y que en realidad su naturaleza los debe llevar a que esa libertad y esa inteligencia las utilicen adecuadamente para que lo que van a hacer o lo que van a decidir precisamente trate de llegar a la verdad genuina, que es la base de toda solución que se da en el mundo del derecho. Pues ojalá que estas ideas y estos pensamientos puedan motivarlos en lo que sería su preocupación por profundizar especialmente en el código de ética electoral, en el que se invirtió un buen tiempo, y que eso mismo lleve precisamente a que en esas situaciones difíciles que tendrán que vivirse periódicamente en este tribunal electoral sirvan precisamente para que se tenga esa satisfacción de haber contribuido, como por ahí lo dije en alguna otra idea, a que los seres humanos actúen con rectitud y de ese modo no solamente se perfeccionen en su propia naturaleza de seres individuales, sino también contribuyan a que los demás tengan ese crecimiento en calidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mariano. Voy a hacer un breve comentario. Fernando Sabater, en La ética para Amador, nos dice: hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo. Entre todos los saberes posibles existe al menos un imprescindible, el que ciertas cosas nos convienen y otras no. Saber lo que nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir. Fin de la cita. La ética, sin duda, es un saber imprescindible. Paradójicamente, por ratos es el más desdeñado. Se piensa que tal vez es un asunto circunscrito a la esfera personal o simplemente principios que debieron adquirirse en el hogar, a veces de manera teórica.
pero como hemos podido escuchar, la ética es un saber práctico que debe estar presente en la actuación de cualquier funcionario público, especialmente los judiciales. Cualquier tribunal debe tener especial consideración en fomentar el estudio y práctica de ella. Y así, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, bajo la presidencia de mi querido maestro don José Alejandro Luna Ramos, en 2013, se dedicó ese año a la ética judicial. Se elaboró, de hecho, un código modelo de ética judicial electoral. Por primera vez se habló de una ética para la función y el juzgador electoral, aplicable a todos los tribunales electorales del país. Este evento se lleva a cabo dentro de la cátedra que lleva por nombre don José Luis de la Pesa, un hombre que se distinguió por su profesionalismo y su ética, que prefirió la independencia a veces por encima de su propio interés personal. Enseñó a una generación de abogados electorales a reflexionar sobre temas éticos y nuestra función pública. Entrenó a sus alumnos a poner siempre en duda su conducta y con su ejemplo modeló los estándares de los magistrados electorales de una época. En tiempos de la presidencia del ministro Azuela, se acostumbraba a entregar a cada servidor público del Poder Judicial Federal un ejemplar del Código de Ética. Al final había una hoja desprendible que voluntariamente cada servidor podía firmar y en la cual se leía un modelo de compromiso para mantenerse siempre actualizado respecto al contenido de dicho código. No era un tema coactivo, sino por el contrario era un mecanismo para incentivar a los funcionarios judiciales a explicitar su voluntad de servir lo mejor posible a la ciudadanía. Esto debe resaltarse ya que la viabilidad y legitimidad de la actuación de los servidores públicos judiciales se encuentra no solo en ajustar nuestra conducta a la ley, eso es evidente, sino en elevar los estándares del servicio judicial a los principios y valores rectores de nuestra trascendente función social. No debemos olvidar que un juez no solo es un técnico jurídico capacitado, no puede dimensionarse a sí mismo exclusivamente como un perito en temas de derecho. El juez debe aspirar a ser un modelo en su labor individual y colectiva. Muchas gracias, don Mariano, por recordarnos todos estos temas. Agradecemos profundamente su asistencia, sus palabras, sus reflexiones y pues daríamos por terminado este evento en el marco de la cátedra conjunta entre la Escuela Libre de Derecho y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lleva el nombre del querido maestro don José Luis de la Pesa. Muchas gracias. Tan importante. Muchísimas gracias.